Hola a todos, hoy les voy a dar una clase sobre el poder del acento y la tilde. Vamos a conocer la importancia que tiene en la comunicación. Además, veremos la clasificación, las diferenciaciones, sus usos y aprenderemos sobre sus definiciones básicas. Empecemos por también las reglas ortográficas. Las palabras tienen una sílaba tónica. Todas las palabras pueden clasificarse y dividirse en sílabas. De esta manera podemos identificar cuál es la sílaba que tiene mayor fuerza. En algunas ocasiones la sílaba tónica se marca mediante un signo ortográfico llamado tilde o acento gráfico. También a través de esta separación en sílabas de las palabras y denotar cuál es la sílaba de mayor acentuación, de mayor fuerza, podemos identificar si son agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. ¿Qué es el acento? Bueno, el acento es la sílaba con mayor acentuación, con mayor fuerza de voz, con la que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. Todas las palabras en español tienen un acento prosódico. Siempre hay una sílaba que suena más fuerte que las demás. Por ejemplo, en estas palabras que tenemos acá, que es casa, la fuerza recae en la sílaba sa. Y en la palabra que tenemos acá, árbol, la fuerza recae en la sílaba ar. Aunque en estas dos palabras tenemos una diferenciación. La palabra árbol es grave, tiene su acentuación en su penúltima sílaba, y la palabra casa es aguda, tiene su acentuación en su última sílaba. Más esa no es la única diferenciación. También la palabra árbol tiene tilde y la palabra casa no. ¿Qué es la tilde? La tilde es simplemente un signo ortográfico que colocamos en la vocal de la sílaba con mayor fuerza, pero esto solo si así lo indican las acentuaciones, las reglas de acentuación. Es como una marca visual gráfica que nos ayuda a saber cómo pronunciar la palabra o también para identificar su significado dependiendo del tipo de tilde que tenga. ¿Cómo podemos identificar qué tipo de palabra tenemos? Si es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Identificando si su acentuación está en su última sílaba, podemos saber que es aguda. Si está en su penúltima sílaba, es grave. Si está en su antepenúltima sílaba, es esdrújula. Y si está antes de la antepenúltima sílaba, quiere decir que es sobreesdrújula. Las palabras agudas las identificamos con su acentuación en la última sílaba de una palabra. Su sílaba tónica está en el último lugar y se coloca tilde solo si terminan en N, S o vocal. Por acá tenemos un ejemplo que puedes ver. Tenemos dos palabras en este cuadro. La palabra café y la palabra tenedor. La palabra café tiene acentuación en su última sílaba, ya que es una palabra aguda y también termina en vocal, por lo que nos indica que lleva tilde. Más la palabra tenedor también es una palabra aguda, su acentuación está en su última sílaba, más termina en R. Esto quiere decir que según sus normas, según las normas de las palabras agudas, como termina en R, no termina en N, en S en vocal, quiere decir que no va tildada. Por acá tenemos otros ejemplos de palabras tildadas agudas. La palabra corazón termina en N. La palabra compás termina en S. Las palabras graves. Las palabras graves, como saben, como les comento, tienen su acentuación en la penúltima sílaba. Y la norma para poder colocar su tilde es solo si no terminan en N, S o vocal. Como pueden ver en el cuadro de ejemplos, tenemos la palabra azúcar y la palabra manzana. La palabra azúcar es una palabra grave, por lo cual lleva su acentuación en la penúltima sílaba. Más la palabra manzana también es una palabra grave, pero solo azúcar lleva tilde, y esto es debido a que termina con la letra R.
la norma nos dice que solo llevan tilde las que no terminen en ns o vocal. ¿Qué podemos deducir de esto? Que es una manera de memorizarla, dándonos cuenta que es lo contrario a la aguda. La aguda es las que terminan en ns o vocal y las graves es las que no terminan en ns o vocal. Por acá podemos ver otros ejemplos de palabras tildadas. La palabra árbol termina en l y no en n, ni en s, ni en vocal. Igual la palabra lápiz termina en z y no es ni n, ni s, ni vocal, a diferencia de la aguda. Por acá seguimos con las esdrújulas. Las esdrújulas tienen la sílaba tónica o la sílaba con mayor fuerza de entonación en su antepenúltima sílaba. Y siempre llevan tilde. Por acá tenemos en el cuadro dos ejemplos de palabras esdrújulas. Como pueden ver, van tildadas. Y fíjense que el acento siempre va en la tercera sílaba, empezando por el final. Tenemos la palabra semáforo y la palabra médico. Como pueden ver, todas las palabras esdrújulas van tildadas. Y esto es una regla que comparte con las palabras sobresdrújulas. Las palabras sobresdrújulas tienen la sílaba tónica en uno o más lugares antes del antepenúltimo lugar y siempre llevan tilde. Como pueden ver, las palabras que tenemos en el cuadro de ejemplos tienen su tilde antes de la antepenúltima sílaba y comúnmente son palabras compuestas por varias palabras. Por ejemplo, la palabra compra, melo, son dos palabras compuestas. Ágilmente son una palabra compuesta por dos palabras y por ello tienen una acentuación en uno o más lugares, pero al tener la mayor acentuación antes de la antepenúltima lleva tilde, ya que todas las palabras sobresdrújulas llevan tilde. Una de las maneras más fáciles, los pasos que debemos seguir para poder acentuar de la manera más correcta es primero dividiendo la palabra en sílabas. Al tener la palabra dividida en sílabas, podemos ubicar la sílaba tónica, la sílaba con mayor fuerza de entonación, y de esta manera identificar si se trata de una palabra aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. De esta manera, aprendiendo las normas sobre si es o no con ns o vocal, o si es grave o esdrújula, podremos analizar la clasificación y revisar si lleva tilde. Vamos a ahora ver los tipos de tilde y su función. Por ejemplo, tenemos la tilde diacrítica. La tilde diacrítica es un símbolo, es un signo ortográfico que se utiliza para diferenciar entre las diferentes palabras que tienen un significado, se escriben igual pero tienen significados diferentes o funciones gramaticales diferentes. Veamos algunos de los ejemplos más comunes que tenemos por acá, que es con la palabra tú. La palabra tú como pronombre personal versus la palabra tú como adjetivo posesivo. La palabra tú como objetivo, como pronombre personal, como podemos ver acá en este ejemplo, la frase nos dice, tú eres mi mejor amigo, que se refiere a una persona, por lo cual, al ser pronombre personal, lleva su tilde diacrítica. Y también tenemos la palabra tú como adjetivo posesivo. Tu libro está sobre la mesa, nos indica posesión, que es el libro le pertenece a alguien, ¿verdad? Esto indica que no lleva tilde. Esta es la diferenciación entre la tilde y no tilde, según su función gramatical, según su significado. También ocurre con la palabra él como pronombre personal y él como artículo. Como podemos ver en el ejemplo, él vino a visitarnos hoy. Se refiere a un hombre. Y el coche es rojo. Es el artículo que acompaña al sustantivo. De esta misma manera, con diferentes palabras, como por la palabra sí de afirmación, la palabra sí de conjunción, son
palabras que se escriben igual, más no tienen un significado diferente y se diferencian a través de la tilde. Esta tilde se conoce como tilde diacrítica. De la misma manera con la palabra sé y como verbo saber y ser, la palabra sé como pronombre. También tenemos la palabra más como adverbio de cantidad y más como conjunción equivalente. La tilde diacrítica es un claro ejemplo de que con un pequeño signo se puede hacer una gran diferencia en la comunicación. También tenemos las tildes enfáticas. Esta tilde enfática se utiliza para diferenciar el sonido entre palabras interrogativas y exclamativas, ya que cuando se conjuga o se utiliza una palabra interrogativa, su pronunciación tiende a tener más acentuación. Por ejemplo, en preguntas, ¿qué hora es? ¿Quién viene? ¿Cuándo llegaste? ¿Dónde vives? ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto cuesta? Se nota que hay una acentuación en estas palabras y se utiliza esta tilde para diferenciarla también de su uso en conjugación. Por ejemplo, tenemos las mismas palabras pero sin tilde cuando cumplen una función como es quiero que vengas. En esta conjunción no lleva tilde y no se hace esa acentuación más fuerte de la palabra. También tenemos el ejemplo, la persona con quien hablé. Es un pronombre relativo y no lleva tilde. ¿Con quién hablé? Tiene otra función, no está en la función interrogativa ni exclamativa, por lo cual tiene otro significado y se escribe sin tilde. La importancia de las tildes, a pronunciarlas correctamente, de los acentos, esto nos ayuda a saber dónde recae el acento, nos guía en la oralidad para poder comunicarnos de una forma más asertiva, saber exactamente cómo es la pronunciación fónica de una palabra. También nos ayuda a diferenciar las palabras con distintos significados, como lo es con las tildes diacríticas. Es clave para evitar las ambigüedades y que no tengamos una confusión en nuestra comunicación. Hacer nuestra comunicación escrita clara y precisa y sin ambigüedades, un texto bien acentuado es un texto que es muy bien comprendido. La tilde también nos ayuda a evitar confusión que va más allá de los casos diacríticos. Piensa en un ejemplo sencillo, como la palabra salto y saltó. Una pequeña tilde cambia el tiempo verbal y la persona que realiza la acción. Por ejemplo, yo salto la cuerda. En presente, es una conjugación en presente y en yo. Él saltó la cuerda. Es la misma palabra más, como es pretérito, lleva tilde. Es una tilde de pretérito. Imaginen el caos si no existiera esa tilde o si lo usamos mal. Podríamos estar comunicando algo completamente distinto a lo que no queremos. En resumen, la acentuación y el uso de las tildes no son un simple capricho, sino son una serie de reglas arbitrarias y lógicas en un sistema fundamentado que nos permite pronunciar correctamente las palabras, nos permite diferenciar las palabras con distintos significados, nos hace comunicarnos de forma clara, precisa y sin ambigüedades. De verdad que dominar la acentuación es un paso gigante para escribir con profesionalismo, con claridad y seguridad, en cualquier ámbito, desde un mensaje de texto hasta un informe importante. Les animo a practicar, a leer con atención, fijándose en las tildes y por supuesto a consultar las reglas si tienen dudas. Hay muchísimos recursos en línea que pueden ayudarles. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responderle. Espero que ahora vean las tildes no como un enemigo, sino como un gran aliado en su escritura.